Buen día, jóvenes. Les vengo a traer la presentación de la unidad 5 que se llama diseños factoriales. Recordemos, en el capítulo anterior se estudiaron diseños en bloques, donde solo se tiene un factor de tratamiento y el resto de los factores son bloques. O sea que se bloquean porque no queríamos no queríamos una importancia en los factores cuando los bloqueábamos. En esta unidad, el objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Entonces, en esta unidad ya todos los factores van a tener el mismo interés. Entonces, anteriormente solamente decíamos que los tratamientos eran los interesantes y los de bloques pasaban en segundo término. Pero ahora vamos a ver si los demás, vamos a hacer diseños experimentales, donde vamos a ver si todos los factores que influyen en una variable de respuesta son importantes o si no son importantes. Muy bien, vamos a ver que los factores pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Los factores que son de tipo cualitativo pueden ser, pues obviamente, las máquinas, tipos de material, operador, presencia o ausencia de una operación. Y los de tipo cuantitativo, que pueden ser temperaturas, humedades, velocidades, presiones. Entonces, los factores, pues, se pueden trabajar a varios niveles cuando estoy haciendo un diseño factorial. Los factores se pueden trabajar a varios niveles, ya sea cualitativo o sea cuantitativo. Si estoy hablando el factor máquina, pues puede ser máquina 1, 2, 3 y 4, y esos son de forma cualitativa. Entonces, si yo digo que tengo 3 máquinas, significa que voy a trabajar con 3 niveles del factor máquina, y es cualitativo. Y si yo digo voy a trabajar a 3 temperaturas, pues obviamente, digamos que a 10, 15 y 20 grados, pues obviamente son 3 niveles, pero del tipo cuantitativo. Entonces puedo encontrar factores con niveles cualitativos y factores con niveles cuantitativos. Entonces, vamos a empezar a ver. Me dice que para estudiar la manera en que influye cada factor sobre una variable de respuesta, es necesario elegir al menos 2 niveles de prueba para cada uno de los factores. Al menos 2 niveles. Como por ejemplo, un diseño factorial 2 a la 2 significa que son 2 factores a 2 niveles. Por ejemplo, supongamos que en un proceso de fermentación de tequila se tienen 2 factores, que es el factor A, el tipo de levadura, y el B, la temperatura. Cada uno con 2 niveles. Entonces, el tipo de levadura A se está trabajando a 2 niveles, que dice que A1, que va a ser 1, puede ser de la marca 1, la levadura de la marca 1, y A2, la levadura de la marca 2. Podemos poner así, marca 1 y marca 2 es el tipo de levadura. Se está trabajando a 2 niveles y son cualitativos. Y el B, que es la temperatura, que se puede trabajar con 22 o 30 grados centígrados. Aquí ya es cuantitativo. Y obviamente, pues, se hace el diseño de experimentos para probar los niveles de cada factor. Hay que probar las posibles combinaciones de los niveles de los factores, y obviamente me va a dar una respuesta. Por ejemplo, si yo trabajo la levadura con la marca 1 y la temperatura de 22, me puede dar una variable de respuesta o un rendimiento de 28. Si yo estoy trabajando la levadura de la marca 2 con una temperatura de 22 grados, significa que me va a dar, yo hago la experimentación y me da un rendimiento de 41. Entonces, así son los diseños factoriales. Vamos a trabajar varios factores con varios niveles. Probamos cada nivel de cada factor con los niveles de los demás factores, y obviamente me va a dar una respuesta, y vamos a ver las combinaciones de estos factores y sus niveles. Cuando yo trabajo con diseños de 2 factores, pues obviamente van a haber 2 factores que van a interactuar.
Entonces, para hacer la ANOVA, este ANOVA se utiliza cuando se busca investigar el posible efecto de dos variables y su interacción con respecto a la variable respuesta. Entonces, vamos a tener tres grupos de hipótesis. Vamos a ver si el efecto A afecta o no afecta. Perdón, no afecta o afecta a la respuesta. Ahora el B, el factor B, si no afecta o si sí afecta a la respuesta. Y la interacción, porque obviamente pueden interactuar los dos factores. Entonces vamos a ver si la interacción no afecta contra que sí afecta. Que sí afecta. Entonces, cuando yo hago un diseño factorial de dos factores, vamos a ver si los factores, tanto separados como la interacción, vamos a ver si son importantes para la variable respuesta o no. Si influyen o no influyen en la variable respuesta. Muy bien, entonces, como por ejemplo en este de aquí, dijimos que si el tipo de levadura y la temperatura, vamos a ver si el tipo de levadura influye en la fermentación y la temperatura, vamos a ver si influye o no influye, y la interacción de las dos, si influyen o no influyen las dos juntas. Primero por separado y después juntas. Obviamente, pues tenemos que, para hacer nuestra ANOVA, pues necesitamos sacar la suma de cuadrados totales, como lo hemos estado haciendo anteriormente. La suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, y luego la suma de cuadrados de la interacción AB y la suma de cuadrados del error, dándome obviamente el ANOVA del diseño factorial de dos factores de A por B. Entonces las fuentes de variabilidad de mi ANOVA, pues obviamente va a ser A, B, la interacción AB, el error y el total, sacando sus sumas de cuadrados, los grados de libertad de cada fuente. Aquí me dice, para sacar la suma, los grados de libertad de A, me dice los niveles de A menos 1, los niveles que estoy trabajando menos 1. Si estoy trabajando con dos niveles, como habíamos dicho acá, si estoy trabajando el factor A con dos niveles, aquí si estoy trabajando el factor A con dos niveles, pues será 2 menos 1. Los grados de libertad para B, pues me está diciendo también los niveles de B menos 1. El efecto AB, perdón, los grados de libertad de AB, pues va a ser A menos 1 por B menos 1. El error A por B por N menos 1. Y obviamente, pues los grados de libertad totales, recordemos que va a ser A, el número de datos menos 1. Los cuadrados medios, ya sabemos cómo sacan los cuadrados medios. El valor de F y obviamente los p-values, tanto de A como de B, como de la interacción AB. Acuérdense, estos p-values me van a ayudar a aceptar o rechazar estas hipótesis que tengo aquí. Y vamos a ver un ejemplo. Me dice, en un proceso de fabricación de lámparas de proyección intervienen dos factores. El gas de lavado con dos niveles, que se va a trabajar el gas con nitrógeno y con argón, son dos niveles. Son cualitativos, porque el gas 1 es nitrógeno y el gas 2 es argón. Y B, la presión de llenado con tres niveles. Aquí ya son 1000, 1100 y 1200 libras por pulgada cuadrada. Entonces estas ya son cuantitativas. Entonces el factor A con dos niveles, que es nitrógeno y argón, y el B con tres niveles, que son 1000, 1100 y 1200 libras por pulgada. Se desea saber si dichas variables influyen en el flujo luminoso en lúmenes de las lámparas. Vamos a ver si brillan más o brillan menos. Si el tipo de gas y la presión influyen en la luminosidad de las lámparas. Para eso se tiene esta tabla. Aquí la tengo. Fíjense bien, aquí están los resultados. Y luego me dice, para este experimento se realizaron dos corridas para cada combinación, o sea, dos réplicas, lo replicaron dos veces. ¿Qué significa? Que utilizaron, para poder hacer la lámpara, utilizaron el gas de nitrógeno y una presión de llenado de 1000, y la primera lectura que dio fue de 88 lúmenes. Se volvió a hacer el mismo experimento, se volvió a utilizar el nitrógeno y se utilizó la presión de llenado 1000 y después me dio 89. Entonces se hicieron dos corridas con la misma combinación y me dio
una me dio 88 y otra me dio 89, y pues la suma de eso pues es 177. Después se caló el nitrógeno con una presión de 1100 y me dio 91. Se volvió a hacer la misma combinación y me volvió a dar 91. Lo sumas y da 182. Después se caló el nitrógeno con una presión de 1200 y se realizó la lectura en lúmenes de 87. Otra vez se volvió a correr el nitrógeno con 1200 y me dio una respuesta de 88 de lúmenes, y la suma son 175. Después se caló el argón con 1000. Se hizo la experimentación de utilizar argón y una presión de llenado de 1000 y se obtuvo un lumen de 92 o una luminosidad de 92. Y se volvió a hacer la misma prueba de argón con 1000 y me dio una luminosidad de 94. Lo sumo estos dos y me dio 186. Después se utilizó el argón con 1100 de llenado, con 1100 de presión, y me dio un 87. Se volvió a hacer la misma prueba, argón con 1100 y me dio 90, una suma de 177. Y por último se caló el argón con 1200 de presión y me dio 95, y se volvió a hacer otra vez el argón con 1200 y me dio 93 de luminosidad, dando una suma de 188. Entonces, todos estos datos que están aquí se calaron con nitrógeno. Entonces la suma total de las pruebas que utilizaron con nitrógeno es de 534. Y todas estas se utilizaron con argón. Entonces la suma de todas las experimentaciones con argón me dio 551. Y luego después, cuando se utilizó la presión de llenado de 1000, se tuvieron estos resultados, y estos resultados se sumaron y me dio este de aquí. Cuando se utilizaron la presión de 1100, salieron estos resultados y estos resultados de acá, y me salió 359. Y por último, cuando se tuvo la presión de 1200, se tuvieron estos resultados, y la suma de todos los resultados con 1200 me dio 363. Ahora, como recordamos, todas las fórmulas me dicen que debe ser debe ser menos la y total al cuadrado sobre n. Necesito saber cuánto es la y total o la sumatoria total. Voy a sumar tanto estos como estos, porque son todos los datos que se obtuvieron. Se obtuvieron estos datos y también se obtuvieron estos datos. Entonces hay que sumarlos. Le voy a poner igual a suma de estos, coma, y también de estos, porque son los datos que se obtuvieron. Entonces la sumatoria total es de 1085. Lo que podemos hacer es también sumar estos de aquí, y también te va a dar 1085, aquí está. O puedes sumar estos de acá y también te da 1085, que es lo mismo. Entonces la y total o la sumatoria total de los datos es 1085. Y también tenemos que contar cuántos datos son, cuántas lecturas tuve. Pues aquí tuve 6, aquí tuve otros 6, fueron 12. Entonces para poderlo poner le pongo igual a contar. Quiero que me cuentes estos datos, coma, y estos datos de aquí. Y me sale 12. Entonces la n mayúscula es 12. La y total o la sumatoria total es 1085 y la n o la cantidad de datos es 12. Entonces voy a sacar primero la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales me dice que es cada dato al cuadrado menos la y total al cuadrado sobre n. Entonces cada dato de luminosidad al cuadrado. Entonces recordemos, tengo este y este. Pues obviamente todos estos los tengo que elevar al cuadrado, cada uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar estos, control C, y los voy a poner en una columna aquí, control V. Aquí vamos a poner todas las y o todas las respuestas de luminosidad, aquí. Entonces van a ser los 12. Recuerden, son 12. Los 12 datos. Pongo los 12 datos en una columna. Lo voy a llamar Y, porque pues todos son datos, son luminosidades o lúmenes, datos en lúmenes. Una vez que tengo todos los datos, aquí tengo también la fórmula, aquí está. Me dice que
cada dato lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces a un lado en una columna le voy a poner cuadrado y voy a sumar, voy a elevar al cuadrado todos los datos. Entonces le voy a poner aquí igual a potencia de este dato, coma, a la potencia 2. Y le voy a hacer lo mismo para todos. Lo estiro para que me eleve al cuadrado mis 12 datos. Y luego me dice, ya que los elevaste al cuadrado, me dice súmalos, me dice sumatoria, 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 suma esos cuadrados. Pues entonces aquí abajito sumo esos cuadrados, le pongo igual a suma, sumo los cuadrados estos que están aquí y doy enter. Y me sale esto. Y me dice, esa sumatoria que tú hiciste tienes que restarle la y total al cuadrado sobre n. Yo sé que la y total es 1085 y n yo sé que es igual a 12. Entonces tengo una y total de 1085 y una n de 12. Entonces para sacar la suma de cuadrados totales, aquí suma de cuadrados totales, le voy a poner igual a la sumatoria que había hecho menos, aquí me está diciendo menos la y total al cuadrado sobre n. Entonces abro paréntesis de la potencia, recordemos la potencia de la y total que es 1085, coma la potencia 2, cierro paréntesis entre n que son 12. Cierro paréntesis y doy enter. Y esa es la suma de cuadrados totales. 80. 80.91. Ya tengo la suma de cuadrados totales. Ahora hay que sacar la suma de cuadrados de A. Acuérdense que A, estoy trabajando con dos niveles, que va a ser A nitrógeno y A1 es nitrógeno y A2 es argón. Recordemos, el nivel 1 es el nitrógeno y el nivel 2 es argón. Entonces, la fórmula me dice que y punto punto al cuadrado. Y punto punto significa la sumatoria de las A's. Entonces, la A1 hay que sumar la A1 y hay que sumar la A2. Entonces, a un ladito aquí voy a poner las Y's que dijimos que son nitrógeno es A1 y argón es A2. Entonces, el primero es nitrógeno y el segundo es argón. Hay que poner las sumatorias. Me está diciendo la fórmula. La suma de cuadrados de A es igual a y punto punto. Y punto punto significa la suma de argón y también la suma de nitrógeno. Entonces, primero la de nitrógeno. Yo sé que la suma de todos los datos que fueron de nitrógeno fueron 534. Entonces, aquí lo voy a poner igual a los 534. Y la otra es la suma de los de argón. Entonces, como nada más son dos niveles, nada más voy a tener dos sumas. El nivel 1 que es del nitrógeno y el nivel 2 que es de argón. De los de A. Recuerden, de los de A tengo dos. Entonces, hay una suma de nitrógeno que es 534 y hay una suma de argón que es 551. Y listo. Son las sumas de las A's. La suma de A1 y la suma de A2. Si tuviera más A's, pues necesitaría más renglones hacia abajo. Y me dice, esas sumas tienes que elevarlas al cuadrado. Entonces, a un ladito hago una columna que diga cuadrado y voy a elevar esas potencia del primero, coma la potencia 2, y voy a hacer lo mismo para el otro. Ahí está. Listo. Y luego aparte, voy a y luego aparte me dice que esas que elevaste al cuadrado tienes que dividirla entre b por n. Entonces, a un ladito voy a poner una columnita que se va a llamar entre b por n. Entre b por n. Entonces, esta columnita se va a llamar entre b por n. Entonces, B, ¿qué significa B? B es los niveles que tiene el factor B. Recordemos, el factor B es la presión de llenado y está trabajando con 3 niveles. Entonces, B minúscula son los niveles del factor B. Entonces, B para este ejercicio es 3. Y N es el número de réplicas. Recordemos que cada experimento se replicó 2 veces. Cada experimento se replicó 2 veces. Entonces, B es 3 y N es 2. Entonces, esto va a ser igual. Me dice que los cuadrados, lo tengo que dividir entre
me dice b por n, entonces b dijimos que es 3 porque el factor b se está trabajando con 3 niveles, por 2 porque dijimos que 2 es n y son 2 réplicas por cada experimento, y me da este valor. Me dice, una vez que lo dividiste entre b por n, tienes que sumarlos. Aquí dice la sumatoria, entonces aquí abajo le pongo igual a suma y sumo estos dos de aquí y doy enter y ahí está. Y luego lo mismo, tengo que restarle la y total al cuadrado sobre n. Yo sé que la y total es de 1085 y yo sé que n es igual a 12. Entonces la y total es 1085 y n es igual a 12. Entonces la suma de cuadrados de a, vamos a sacar ahora sí la suma de cuadrados de a. La suma de cuadrados de a me está diciendo que va a ser esta suma que tú hiciste, le vas a restar la y total al cuadrado sobre n, entonces va a ser igual a esta suma que tú hiciste menos, abre el paréntesis, de la potencia de la y total al cuadrado, cierro paréntesis, entre n que es 12 y cierro paréntesis para cerrar el paréntesis que abrí después del menos. Y esa es la suma de cuadrados de a. Entonces que no se nos olvide, va a ir entre b por n. Y ya está la suma de cuadrados de a. Ahora sigue la suma de cuadrados de b. La suma de cuadrados de b va a ser algo similar. Va a ser similar. Va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con a, pero ahora con b. Sabemos que b está trabajándose a 3 niveles, que son 1000, 1100 y 1200. Y la fórmula me dice y.j. Eso significa las sumatorias de los niveles de b. Entonces, el nivel de b, esta es la sumatoria del primer nivel de b, que es 1000. Y luego la sumatoria del 1100 es 359 y el de 1200 es 363. Entonces, estas sumas las voy a necesitar. Esta es la de 1000, esta es la de 1100, esta es la de 1200. Entonces, esas tres las voy a necesitar, las voy a poner. La voy a llamar YJ porque son las sumatorias de las B's. Entonces tengo 3 niveles, cada nivel tiene su sumatoria. Entonces le doy igual la suma del primer nivel de B, dijimos que es el de 1000, que es este de aquí. Y luego igual, ahora vamos a poner la sumatoria del segundo nivel. Y por último la sumatoria del tercer nivel, que es este de aquí. Entonces estas son las sumatorias. Y luego me dice que los tengo que elevar, me dice la fórmula, las sumatorias elévalas al cuadrado. Entonces pues yo la elevo al cuadrado, le pongo igual a potencia de la potencia 2 y doy enter y hago lo mismo para todos. Y luego me dice, pues cada cuadrado tienes que dividirlo entre a por n. Entonces le vamos a poner entre a por n. Entonces igual, a minúscula significa los niveles que se está trabajando el factor a. Acuérdense, el factor a solamente se está trabajando 2 niveles. Entonces a va a ser igual a 2. Y n pues es el total de réplicas. Sabemos que cada experimento se replicó 2 veces. Entonces va a ser 2 por 2. Entonces va a ser igual a este cuadrado entre, me dice que es a, que es 2, por n, que también es 2. Cierro paréntesis y doy enter. Lo estiro porque debe ser se tiene que hacer lo mismo para cada sumatoria. Y luego me dice, pues ya que lo dividiste entre a por n, me dice sumatoria, súmalos. Pues aquí abajo los voy a sumar. Le pongo igual a suma, que suma estos, y ya aquí tengo la sumatoria. Y ya me dice que la suma de cuadrados de b, va a ser igual a esta sumatoria que tú hiciste en menos la y total al cuadrado sobre n. Yo sé que la y total aquí la tengo que es de 1085 y n también es de 12. Entonces va a ser, la suma de cuadrados de b va a ser igual a esta sumatoria que yo hice menos, abro paréntesis, la potencia de la y total al cuadrado, la potencia 2, entre n que es 12 y cierro paréntesis que abrí después del menos. Y esta es la suma de cuadrados de b. Ahora ya está la suma de cuadrados de b. Ahora voy a sacar la suma de cuadrados de a por b. La suma de cuadrados de a por b me dice que es la sumatoria
perdón, es que es las sumas de las interacciones de AB al cuadrado sobre n. Y luego me dice menos la y total al cuadrado sobre n. Y luego también me dice menos la sumatoria de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Entonces, necesito las interacciones de A y B, las sumas de las interacciones de A y B. Entonces, recordemos, las interacciones va a ser nitrógeno con 1000, y luego nitrógeno con 1100 y nitrógeno con 1200. Después argón con 1000, argón con 1100 y argón con 1200. Entonces, la primera interacción que se hizo fue el nitrógeno con 1000. La sumatoria pues es 177. Fue la suma de todos los datos que tuvieron nitrógeno y 1000. Fueron 177. Después va a ser el nitrógeno con 1100. La segunda interacción, se utilizó el nitrógeno con 1100 y la sumatoria de todos los datos que tienen nitrógeno y 1100 pues son 1182. Después se caló el nitrógeno con una presión de 1200. Los datos que tienen nitrógeno y 1200, la sumatoria es 175. Después se caló argón con una presión de 1000. Y obviamente la sumatoria de los datos que utilizaron argón y 1000 pues es 186. Ahora el argón con 1100, la sumatoria es 177 y el argón con 1200 es 188. Entonces lo que vamos a hacer es esas sumas, esta y esta las vamos a poner en una sola columna, porque son las sumatorias de las interacciones. Nitrógeno con 1000, 177. Entonces es la primera, nitrógeno con argón, es la primera interacción, 177. Y luego ahora el nitrógeno con 1100 es la segunda interacción que se hizo, nitrógeno con 1100, la suma es 182. Y luego el nitrógeno con 1200, la sumatoria es 175. La siguiente interacción es argón con 1000, que es 186. Y luego la siguiente interacción es argón con 1100, la sumatoria es 177. Y por último, la interacción argón con 1200, la sumatoria fue 188. Y listo. Son las sumas de las interacciones. Me dice, ¿sabes qué? Y J puntos son las sumas de las interacciones, elévalas al cuadrado. Entonces a un lado hago una columna de que se llame cuadrados porque voy a elevarlos al cuadrado. Va a ser igual a potencia de este coma a la potencia 2. Y lo voy a estirar para que hagan lo mismo para todos. Después voy a tener que, me dice, estos cuadrados que hiciste vas a dividirlos entre n. Entonces aquí a un lado voy a poner entre n, y todos estos los voy a dividir entre n. Recuerden, n es el número de réplicas. Recuerden que son 2 réplicas por cada experimento. Entonces va a ser igual a este cuadrado entre n, que es 2. Y lo voy a hacer lo mismo para todos. Y luego la fórmula me dice, pues súmalos. Aquí me está diciendo, ¿sabes qué? Pues súmalos. Me dice suma, pues yo lo sumo. Va a ser igual a suma de todos estos valores. Y doy enter. Y esta es la suma que me pide. Entonces me dice, para encontrar la suma de cuadrados de la interacción AB va a ser igual a esta suma que tú hiciste menos la y total al cuadrado sobre n menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Entonces yo sé que la y total es 1085 y n es el total de datos, que son 12. Entonces aquí está la fórmula. Dice, va a ser igual a la sumatoria que tú habías hecho aquí anteriormente menos, me dice, la sumatoria que tú habías hecho anteriormente menos la y total al cuadrado sobre n. Hay que abrir paréntesis para poner eso. Potencia de la y total, coma la potencia 2, cierro, entre n, que es 12, cierro. Aquí ya puse esto de aquí, y luego me dice menos suma de cuadrados de A, menos suma de cuadrados de A. Recuerden, la suma de cuadrados de A es 24. Y luego me dice la fórmula menos suma de cuadrados de B. Suma de cuadrados de B es este de acá, y doy enter y me sale 44.66. Es la sumatoria de la suma de cuadrados de la interacción AB.
Y obviamente tengo que sacar la suma de cuadrados del error, que es la suma de cuadrados totales menos todos los demás. Aquí está el cuadrado medio del error, perdón, la suma de cuadrados del error, suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados totales menos los demás. Entonces va a ser igual. La suma de cuadrados totales, yo aquí la tengo, fue la primera que hicimos. Esta es la suma de cuadrados totales, y luego menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados de AB. Le doy Enter. Y aquí está la suma de cuadrados del error, 9.5. Entonces ya teniendo las sumas de cuadrados, pues obviamente ya puedo hacer mi ANOVA. Entonces aquí abajito pongo mi ANOVA. Sabemos que la fuente es A, B, la interacción AB, el error y el total. Son las fuentes de mi ANOVA. Entonces la suma de cuadrados de A va a ser igual. Aquí está, la suma de cuadrados de A es igual a 24. La suma de cuadrados de B es 2.66. La suma de cuadrados de la interacción AB es 44. Y la suma de cuadrados del error, acá está arriba, que es 9.5. Sabemos que la suma de cuadrados totales va a ser igual a la suma de los de arriba. La suma de los de arriba y me sale 80.91, que era lo que tenemos aquí. 80.91. Los grados de libertad. Los grados de libertad de A, pues va a ser igual al número de niveles de A menos 1. Sabemos que A se está trabajando con dos niveles, que es nitrógeno y argón. Entonces va a ser 2 menos 1. Pues va a ser igual a 1. Los grados de libertad de B va a ser los niveles que se está trabajando B, que acuérdense que son 3, que son 1000, 1100 y 1200. Menos 1, siempre va a ser menos 1. Y la suma de cuadrados de AB va a ser igual a la multiplicación de los grados de libertad de A por los grados de libertad de B. Los grados de libertad del error me dice que es igual a A por B. Aquí me está diciendo es igual a A por B por N menos 1. Entonces va a ser igual. Acuérdense que A se está trabajando a 2 niveles, por B que se está trabajando a 3 niveles, por N menos 1. Recordemos que son dos réplicas, 2 menos 1, dos réplicas menos 1. Y damos Enter y me sale 6. Los grados de libertad totales, recuerden, siempre va a ser igual a N menos 1, N mayúscula menos 1. Entonces, yo sé que N es 12, los grados de libertad total es 11. Si yo sumo estos de aquí me tiene que dar 11. Entonces le doy aquí igual a suma. Si yo sumo estos de aquí me tiene que dar los grados de libertad totales, que son 11. Que acuérdense que los grados de libertad totales va a ser igual a N mayúscula menos 1. Entonces 12 menos 1, 11. Ahí está el 11. El cuadrado medio, recordemos que es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y lo voy a estirar hasta el error. Y luego la F, recordemos que la F se calcula con el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Lo mismo, el cuadrado medio, aquí me dice el cuadrado medio de A entre el cuadrado medio del error. Para B va a ser el cuadrado medio de B sobre el cuadrado medio del error. Y para el de AB es el cuadrado medio de AB sobre el cuadrado medio del error. Entonces, como todos van a ser sobre el cuadrado medio del error, voy a poner F4 al cuadrado medio del error para que no se me mueva. Y lo voy a estirar aquí. Es lo que me dice aquí. Las F's así se sacan. Entonces aquí están las F's. Y el p-value, recordamos que el p-value es igual a dist.f.cd. Me dice un valor de x, que es el valor de f, coma, grados de libertad 1. Como voy a sacar el p-value del A, van a ser los grados de libertad de A, coma, y los grados de libertad 2 van a ser los del error. Pongo F4 porque siempre va a ser la misma. Los grados de libertad 2 para todos va a ser los grados de libertad del error. Y lo estiro. Y listo. Entonces tengo 0, 0, .47 y 0, 0. Entonces, recordemos, si es menor a 0.05 se rechaza. Entonces este se va a rechazar. Y este también se va a rechazar. Y este se va a aceptar.
Punto 47 pues es mayor a 0.05, entonces se acepta, este se rechaza y este se rechaza. Entonces, ¿qué quiere decir? Se me estaba olvidando, antes de empezar a hacer todo, necesitamos declarar nuestras hipótesis. Se me estaba yendo esto, recordemos, siempre tenemos que declarar hipótesis. Dijimos que vamos a tener 3 grupos de hipótesis para el efecto, para A, vamos a ver, para B y para la interacción AB. Entonces, se me estaba pasando, antes de empezar a hacer todos los cálculos, primero tengo que declarar hipótesis. Entonces, el primer grupo de hipótesis me dice que el efecto de A es igual a 0, significa que A no afecta en la luminosidad, contra que sí afecta en la luminosidad. Y luego después B, que no afecta en la luminosidad, contra que sí afecta. Y obviamente la interacción AB, que no afecta, la interacción contra que sí afecta. Entonces, la primera la rechazamos. En la primera rechazo la H0 que dice que no y me quedo con la H1 y me dice que sí. Entonces, el efecto A en este ejercicio sí afecta en la respuesta, significa que sí influye. El tipo de gas sí influye. Si utilizas nitrógeno o si le cambias a argón, sí influye mucho que hagas ese cambio en la luminosidad. Para el efecto B, dijimos que si aceptaba, para B, se acepta H0. Entonces, me quedo con H0 que se aceptó. Y me dice el factor B, no afecta. Entonces, ¿qué quiere decir? La presión de llenado, pues no afecta. Si tú utilizas 1000, 1100 o 1200, no hay problema, no afecta. Y luego, para la interacción AB, rechazamos la H0, aquí está, se rechaza, 0.005 se rechaza. Y pues obviamente, pues voy a rechazar H0 y me voy a quedar con H1. Me dice que la interacción de AB sí afecta a la respuesta o a la luminosidad. La interacción AB sí afecta a la luminosidad. ¿Qué significa? Que obviamente si yo estoy utilizando nitrógeno con 1100 y luego después utilizo argón con 1100, sí va a haber mucha diferencia. O si utilizo nitrógeno con 1200 y le cambio a argón con 1200, sí va a afectar. ¿Por qué? Porque la interacción de estos dos sí me está afectando, ¿sale? Entonces, si yo estoy trabajando una presión, pues aquí mismo se ve, si yo estoy utilizando nitrógeno con 1000, me salió 88 y 89, y si lo cambié por argón, aumentó la luminosidad. Entonces, la interacción tanto de gas como con la presión sí afecta. Entonces tenemos que concluir. Hacemos nuestra conclusión de la nova. Concluimos nuestra nova. Entonces, primero vamos a concluir el factor A. Dijimos que se rechaza. P-value de 0.007 menor a alfa de 0.05. Pues H0 se rechaza y con una confianza del 95 se concluye que el factor A, o sea, el tipo de gas, sí es significativo para el flujo luminoso o para la luminosidad, que es la respuesta llamada Y. El factor B, dijimos que salió 0.47, se acepta H0. Un p-value de 0.47 menor a mayor a mi alfa de 0.05, por lo tanto H0 se acepta. Y con una confianza del 95 se concluye que el factor B, la cantidad de presión, no es significativo en los lúmenes o en la luminosidad. Y la interacción me dice que salió 0.05.
Entonces con un pi-value de 0.005 es menor a mi alfa de 0.5. Por lo tanto, HCl se rechaza y con una confianza del 95 se concluye que la interacción de tipo de gas y la cantidad de presión sí es significativo en la luminosidad. Entonces, así es como nosotros podemos saber si los factores de cierto estudio son significativos o no son significativos. ¿Sale? Entonces, acuérdense, todos los fenómenos que yo estudie están sujetos a varios factores. Todo. Por ejemplo, si yo quiero hacer churritos, de esos churritos con salsa, pues obviamente que te salgan bien, hay varios factores para que te salga bien. El tipo de aceite, la temperatura del aceite, el tiempo de cocción, todo eso te da, todos esos factores influyen en que te salgan bien los churritos. O también en el consumo de gasolina de un vehículo, pues influyen muchas cosas. Influye el tipo de gasolina, influye qué tanto aire tienen las llantas, influye si tu motor tiene la afinación hecha, si las bujías están buenas o están malas. Entonces, casi todo experimento que yo veo en la vida cotidiana está influido por factores. Y esos factores se pueden trabajar a varios niveles. Y obviamente, con los diseños factoriales puedo saber si estos factores influyen o no influyen a mi variable de respuesta. Como les digo, para que me salgan bien unos churritos, pues influye el aceite, influye la temperatura, influye el tiempo de cocción, el tiempo de que se están friendo, o unas papas fritas influye la cantidad de sal, el tipo de papa, y etcétera, etcétera. Entonces, gracias a los diseños factoriales yo puedo saber si estos factores en realidad influyen o no influyen. ¿Cómo voy a saber si en realidad influyen o no influyen a mi respuesta? Pues obviamente con el ANOVA. Entonces nosotros acabamos de hacer nuestra ANOVA, pero no sabemos si nuestra ANOVA está bien o está mal. Entonces, para saber si nuestra ANOVA está bien o está mal, pues nos tenemos que apoyar en Minitab. Entonces, aquí abajo le voy a poner Minitab. Voy a hacer la comprobación. Voy a hacer la comprobación en Minitab y necesito mis datos. Estos datos, doy control C. Aquí le doy control V. Recordemos, si yo en Minitab pongo así los datos, pues me va a salir mal. Me va a decir, pues no te puedo leer esta tablita. Minitab me va a decir, no te puedo leer esta tablita. Tienes que modificarla. ¿Cómo la modifico? Pues obviamente todos los datos tengo que ponerlos en una sola columna. Entonces, recordemos, tengo el factor A, tengo el factor B y tengo mi variable de respuesta que es Y o la luminosidad o los lúmenes. Entonces, en base a esto voy a poner, recordemos que son 12 datos, voy a poner mis 12 datos hacia abajo. Tengo que poner mis 12 datos hacia abajo. Fíjense bien, la primera luminosidad fue de 88. Entonces, aquí en donde dice Y, le vamos a poner el 88. Ese 88, acuérdense que pertenece al nitrógeno y una presión de 1000. Entonces, le podemos poner una N de nitrógeno y una presión de llenado de 1000. La que sigue es 91. Ese dato 91, dice que es un nitrógeno con 1100. Entonces, nitrógeno con 1100. El que sigue es 87. 87, que significa que ese 87 es nitrógeno con 1200. Nitrógeno con 1200. Y luego después sigue el 89. El 89 fue nitrógeno con 1000 también. Nitrógeno con 1000. Dijimos que es 89. El que sigue es el 91. Ese 91 lo obtuvimos con nitrógeno y 1100. Nitrógeno y 1100. Y luego 88. Este 88 lo obtuvimos con nitrógeno y 1200. Nitrógeno y 1200. Y luego sigue el 92. Estos no, porque estas son sumas, Luego sigue el 92.
el 92. Y se utilizó argón y una presión de 1000. Le voy a poner una A y 1000. Y luego el que sigue es 87. 87, que es este de aquí con argón y 1100. Argón y 1100. Y luego sigue el 95. 95, donde se utilizó argón y 1200. Argón y 1200. Sigue el 94. Sigue el 94, que se utilizó argón y 1000. Argón y 1000. Y luego el 90, argón y 1100. 90 con argón y 1100. Y por último 93 con argón y 1200. 93 con argón y 1200. Y esta es la manera en la que Minitab me va a leer. Es lo mismo, lo que tengo aquí es lo mismo que tengo acá, solamente que acomodado de diferente manera. Entonces el factor A, el factor B y la variable respuesta. Entonces esto le voy a dar control C y voy a abrir Minitab. Ahorita que me abra. Y aquí, fíjense bien, como yo, estos son los encabezados, estos son encabezados. Esta es la columna de los niveles de A. Esta es la columna de los niveles de B. Y esta es la columna de las respuestas. Entonces, este es factor A, factor B y la respuesta Y. Entonces voy a copiar desde el encabezado. Le doy control C. Y aquí en Minitab lo voy a copiar aquí, no acá, ni acá, aquí, para que los encabezados estén aquí. Entonces le doy control V y ahí está, los encabezados y lo demás son valores. Entonces me voy a estadísticas y luego me voy aquí donde dice DOE y luego factorial, porque es diseño factorial. Y luego aquí donde dice analizar diseño factorial, le digo ok, no le hace. Y luego dice factores, recordemos que los factores son A y el factor B. Le doy seleccionar y le doy A. Y aquí donde dice factorial completo general, porque aquí me dice factorial de 2 niveles. Acuérdense que B tiene 3 niveles. Diseño de parcelas divididas no. Y le doy aquí en factorial completo general. Y le doy a aceptar. Y luego me dice respuestas. Yo sé que la respuesta es Y. Y le doy a aceptar. Y listo. Aquí está. El factor A dice que tiene 2 niveles, que es el argón y el nitrógeno. Y el factor B dice que son 3 niveles, 1000, 1100 y 1200. Aquí me está diciendo información de los factores. Aquí está el análisis de varianza. Fíjense bien, aquí tiene más renglones, pero lo que me interesa es A, B, error y total. Entonces fíjense bien, el factor A tiene un p-value de 0.008. Entonces aquí arriba me fijo. Acuérdense que el factor A me dice 0.007, lo está redondeando. Y luego para el B me dice que es 0.47. Aquí está para el B, 0.47. Y para la interacción, aquí me dice interacción AB, me dice 0.005. Y aquí está la interacción 0.005. El error me dice que tengo 6 grados de libertad y 9.5, 6 grados de libertad y 9.5. El total me dice que son 11 grados de libertad y 80.91, 11 grados de libertad y 80.91. Entonces aquí voy a copiar mi análisis de varianza. Copio mi análisis de varianza. A mí lo que me interesa es A, B y la interacción AB. Es lo que me interesa. Y veo que son igual a mi ANOVA. A este ANOVA son igual. Estoy bien. Entonces dijimos que este se rechaza y este se rechaza.
y este se acepta. Rechaza, acepta y rechaza. Entonces quiere decir que estoy bien. Mi ANOVA que yo hice en Excel lo compruebo con Minitab y está bien. Y así es como se hace los diseños factoriales con dos niveles. Les voy a hacer adelante otro video, pero con tres factores, perdón. Entonces, hasta aquí, esto sería todo.